Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Controversias. Les saluda con tanto gusto la pastora Andrea Camelo Oquendo y hoy me encuentro en la grata compañía de mi pastor, el apóstol Darío. Andrea, qué bueno poder estar con todos los amigos que nos están viendo, especialmente en este tiempo de tanta controversia que estamos nosotros viviendo como iglesia. Así es definitivamente. Y hoy en Controversias con un tema que sé que estaban esperando muchos, apóstol, y es señales antes del fin. ¿Quién no quiere saber sobre ese tema? Y apóstol, yo pienso que usted es la persona indicada para respondernos un montón de preguntas que todos tenemos, porque hemos estado pasando por momentos en los cuales la gente dice, no, pero es que señales como esas siempre han habido. Pero ¿qué nos puede decir usted al respecto, estudiando y pensando aún en Mateo 24? Sí, la realidad es de que este es el tema que está candente ahorita, especialmente con lo que está pasando en el Medio Oriente. Mucha gente está hasta aún diciendo de que ya estamos en los tiempos finales. Y la pregunta que tiene que suceder en medio de nosotros es realmente, ¿qué es lo que la Biblia dice? Porque podemos ver señales alrededor nuestro y podemos ver señales en las noticias y lo que está pasando en tantas naciones, pero creo de que la marca verdaderamente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice a nosotros qué es lo que va a suceder en los tiempos antes del fin o los tiempos antes de la venida de Jesucristo. Y creo que eso es sumamente importante. Definitivamente, apóstol. Y en el programa anterior hablábamos justamente de eso, de que hay muy poca profundidad en nosotros en el estudio de la palabra. Y cuando uno viene, digamos, a Mateo 24, uno se encuentra, por ejemplo, la Biblia hablando de guerras, de pestes, de todas las situaciones y los cambios climáticos, de los fenómenos atmosféricos. Sí. Y hay gente que le dice a uno, no, pero pues es que eso siempre ha pasado. Y la Biblia ya lo había dicho. Otras personas dicen, bueno, quizá eso ya se cumplió y era profecía para otro tiempo. Sí. ¿Qué podríamos decirles a ellos, apóstol? Creo que hay dos o tres cosas que deberían de ser parte de nuestro fundamento en esto. El pueblo de Israel, juntamente con los discípulos que no eran diferentes al resto del pueblo de Israel, estaban pensando en sí mismos, Jesucristo es el que va a establecer el reino de Dios. Él nos va a liberar de la opresión de Roma, nos va a dar la independencia, vamos a poder nosotros ya vivir como nación conforme al plan y el propósito de Dios. Y muchísimas veces a Jesucristo le preguntaban, ¿ya? Es como un hijo que va en un camino con los papás, en la carretera, en un viaje, y los hijos están constantemente, ya llegamos. En esa mismísima forma estaban todos los discípulos con Jesucristo. Y entonces, días antes de que Jesucristo muriera, ellos le hicieron una pregunta bien interesante ahí en Mateo capítulo 24, versículo 3. Y la pregunta es, ¿cuál es la señal de la venida y la señal de los últimos tiempos? Y me parece interesante esto porque cuando vemos el contexto gramatical, no está hablando de señales, sino está hablando de señal. Y entonces Jesucristo empieza a dar un montón de señales. Pero la pregunta es, ¿cuál es verdaderamente la señal? Y eso vamos a tener que verlo más adelante. Lo que es importante entender es cuáles son las señales de lo que está sucediendo que nos da a nosotros la marca, o vamos a decir, la claridad de que estamos ya en tiempos finales. Porque al fin y al cabo tenemos mucho respeto a la palabra y tenemos mucha cautela de no hacer el error que cometieron muchos. En el pasado han habido personas que han declarado hasta el año en que va Jesucristo a regresar. Sí. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque aunque la Biblia nos dice que el día y la hora no lo sabremos, yo creo de que podemos tener el sentido común, podemos sentir de que ya estamos en los tiempos finales, porque estamos viviendo en una forma real todo lo que la palabra de Dios nos está hablando, todo lo que la Biblia nos dice. Y aquí en el capítulo 24 de Mateo nos da a nosotros 4 o 5 señales muy interesantes. En una forma, podríamos decir, son globales, señales globales. La primera señal es la proliferación de religiones falsas. Wow. Hoy cualquier persona que quiera implementar su propia religión lo puede hacer. Así es. Porque dentro del marco de la libertad, vamos a decir, nacional que puede existir en cualquier nación, cualquier persona con un pensamiento religioso puede establecer su propia iglesia.
Y entonces tenemos nosotros una cantidad de personas que asumen muchísimas cosas acerca de las Escrituras y ellos han querido establecer sus propios pensamientos. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque el espíritu que se va a manifestar en los tiempos finales es lo que llamamos nosotros el espíritu de engaño. El engaño va a ser proliferado. El engaño va a ser manejado por muchas personas. Y la palabra del engaño es esto. No es simplemente una mentira, porque la mentira es la alteración de la verdad, sino el engaño tiene que ver con la intención. El usar aún la verdad, el usar aún cierta introducción de ciertas alteraciones, exageraciones y hasta un nivel de mentira para tratar de manipular, engañar a otras personas. Y es impresionante, apóstol, porque estaba escuchando el otro día pues lo podemos llamar así, un pastor influencer muy conocido, que él dio más o menos una fecha y él dice, esto es para mí, para mi esposa. Pero pues lo estás diciendo públicamente, eso no es solo para ti, al decirlo ahí se lo estás dando a todo el mundo y especialmente a las gentes que no estamos yendo más profundo. Puede que tenga razón y que su estudio tenga un sentido y que Dios le haya hablado, pero eso podría ser también una falsa alerta o una falsa doctrina, apóstol, ¿lo podríamos ver así? Lo que a mí me costaría es tratar de determinar a alguien por su, vamos a decir, su intención. Dios es el que conoce los corazones y las intenciones, y Él juzga eso. Lo que nosotros tenemos que entender es la verdad se para por sí misma. La verdad no hay que defenderla, la verdad se defiende a sí misma, porque la verdad es verdad. Es simplemente una ecuación matemática. 1 más 1 son 2, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8. No hay otra respuesta, sino una sola respuesta, y la verdad es la misma. La verdad es la verdad. Pero el problema de los tiempos finales es el uso aún hasta de la verdad para manipular a otros, engañar a otros, porque recordemos, ahí en Mateo capítulo 4, cuando Satanás tentó a Jesucristo en las 4 diferentes tentaciones que encontramos nosotros ahí, él hasta usaba la palabra para engañar, para manipular, para tratar de coaccionar, tratar de manipular a la otra persona. Vemos nosotros en la tentación de Eva exactamente lo mismo. Y esa fue la gran diferencia, porque en el caso de Eva, ella no supo contestar con la verdad. En cambio, Jesús le respondió con la verdad. Cuando le dijo, ay, mira, tírate, porque a sus ángeles mandará. Y él le respondió, pero la palabra dice que al Señor tu Dios no tentarás. Por ello es tan necesario que conozcamos la verdad para no ser engañados. Definitivamente. Porque la verdad se vuelve esa bandera o esa alarma en nuestras vidas que nos lleva a nosotros a tener que recapacitar las cosas. Ahora, la segunda manifestación, o vamos a decir, la segunda señal, es lo que está pasando en la familia. Wow, en nuestra cultura, la familia está siendo alterada, está queriendo ser destruida. Les digo esto que creo que es el fundamento de esto. El fundamento principal que Dios estableció, la primera estructura gubernamental, la primera base de la sociedad, siempre ha sido la familia. Dios estableció la familia, y lo digo en forma de chiste. Dios le dio órdenes a la pareja en cuanto a los suegros antes de que existieran los suegros. Y entonces creo que es importante que nosotros entendamos de que el enemigo, si quiere destruir la creación de Dios, tiene que destruir a la familia. Y entonces viene el ataque en contra de la familia, viene la alteración del entendimiento de la familia, primero a través del divorcio, después de la sexualización de nuestra cultura, a través de la alteración de los valores, a través de aún del cambio del sexo, que es un rechazo en contra de la misma creación de Dios en nuestra vida. El no aceptar lo que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, que viene a alterar a la familia. Apóstol, y es impresionante porque si la base de toda la sociedad, la base de todo alrededor es la familia, sabemos que la base de esa familia es la pareja, y justo ahí es el ataque del enemigo, a la pareja, donde ahora nos dicen que familia y que pareja puede ser cualquier cosa, o sea que una mujer se puede casar con un perro, se puede casar hasta con ella misma. Hay se me olvidó el nombre de esa tendencia, pero una mujer en Brasil que se casó con ella misma y luego se divorció. Sí. O sea, no nos entendemos ni
ni nosotras. Sí, pero sabes, el problema es, digamos, esto está siendo más afectado, digamos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, porque a través de todo el mundo, en más de 46 naciones influyentes del mundo, han querido cambiar vamos a decir, la definición del matrimonio, y no se ha podido cambiar porque saben de que esa es una caja de Pandora. Una vez se abre esa caja, ¿en dónde termina? Total. Como tú lo acabas de mencionar, alguien casándose con una muñeca, casándose con un animal, casándose consigo mismo, que es una alteración de la verdadera estructura que Dios estableció, que esa estructura comienza con lo sacrosanto del matrimonio. Un hombre, una mujer. Se casará el hombre a su mujer y dejará a sus padres y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ese es el verdadero ataque en los últimos tiempos. Porque sabemos, hasta aún, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando habla del personaje llamado el anticristo, dice de que aún el amor de las mujeres no lo va a satisfacer. Terrible. Lo que nos da a entender de que él puede ser un homosexual, un trans, o puede ser una persona bisexual. Podemos entender de que a dónde está, quién lo sabe. Pero ese es el espíritu. Y lo terrible, apóstol, es que eso viene, ese adoctrinamiento se quiere implementar desde la niñez, porque es una cosa tan fuerte que vemos como el sistema educativo aún está cambiando, o sea, la moral. Ahora es difícil mandar un hijo a la escuela. En tiempos antiguos, al menos en esta nación desde donde estamos editando y grabando este programa, la educación en sus bases era dirigida por la familia y por la iglesia. Era la iglesia la que educaba a los hijos. Y cuando eso cambió, entonces ahora el juego de valores es terrible porque tenemos hasta miedo de mandar a nuestros hijos a la escuela. Hay estados donde el pensum académico se ha modificado completamente para llegar hasta allá, justamente a ese punto del que estamos hablando, del ataque a la familia. Definitivamente, y esto nos demuestra de que realmente estamos al borde de los tiempos finales. Y recuerden, no es una sola señal la que va a marcar que estamos en los últimos tiempos, sino es vamos a decir, la unificación de todas las señales. La tercera señal que la Biblia nos dice es en el ámbito político. Digamos, cuando nosotros vemos una frase, como dice ahí en Mateo capítulo 24, dice, habrán guerras y rumores de guerras. Y vivimos hoy en un tiempo donde hay una aceleración de conflicto armado entre diferentes naciones que no se ponen de acuerdo sobre nada. Y lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Que lo que está bien candente, lo que está en todas las noticias, es ese enfrentamiento armado que hay entre Israel y Palestina, ¿verdad? Entre sí mismo, porque los dos son la misma nación, pero hay ese conflicto entre dos diferentes culturas, dos pensamientos muy distintos, que en realidad, al fin y al cabo, lo vamos a ver en otro de los programas más adelante, ese es realmente el meollo del conflicto y va a ser claramente lo que se va a manifestar. Y entonces eso nos lleva a considerar de que ya estamos al borde por entrar. La gente me ha preguntado y yo les digo, mañana podría comenzar los tiempos finales, mañana podría. Yo hoy estoy en calma, estoy en paz sobre eso, pero mañana podría comenzar la cosa. Y la cuarta señal bien interesante es lo que podríamos decir señales en la naturaleza, porque habla de pestes y habla de hambres y lo que está pasando en el mundo natural, porque la palabra peste no solamente es el ataque, digamos, en el ámbito agrícola, sino estamos hablando también a nivel de la salud. Lo que hemos vivido en los últimos 3 años, no importa cuál es la opinión que cada uno de nosotros tengamos acerca de la pandemia, lo que sí podríamos decir de que estamos viviendo en tiempos donde de la noche a la mañana esto puede expandirse, una enfermedad puede manifestarse en todo el mundo, porque hoy no somos 190 naciones, realmente somos un globo terráqueo donde hay un transporte de miles y miles de aviones que están cruzándose en los aires a través de los continentes, ¿verdad? Y entonces creo de que eso nos lleva a una tremenda problemática. Y la quinta señal es la señal económica, porque la palabra hambres habla acerca de la situación que podría estar viviendo nuestro mundo con tanta pobreza que se está manifestando.
Y a veces uno piensa, apóstol, que no, eso es en África, por allá en Oriente, pero aquí mismo las cifras, por ejemplo, en nuestro estado, nosotros estamos en Texas ahorita, las cifras son alarmantes, que hay más o menos un 30% de la población infantil que solo tiene una comida al día. Aquí, o sea, localmente, cerca a nosotros. Pero, apóstol, yo le hago una pregunta, ¿cómo le respondemos a la gente que nos dice, es que esas señales siempre han estado, o sea, siempre han habido hambres? Yo hablé con un joven y él me decía, pues es que sí hubo una peste que paró el mundo, lo que pasa es que no había tecnología como la de ahora y no nos enterábamos, o sea, sí han habido cosas así. ¿Qué les podemos decir o cómo los podemos llevar a prepararse, mejor dicho? Porque es evidente que estas señales están, para nosotros las vemos y decimos, es diferente, pero ¿qué de aquellas personas que dicen, no, eso siempre ha estado? Sí. ¿Cómo podríamos hablarles o cómo podríamos, no convencerlos, pero como a darles un entendimiento? Creo que Jesucristo nos lo da tan claramente cuando Él estaba hablando acerca de todo esto en otro de los pasajes en el libro de Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16. Él comienza el pasaje diciendo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Tengan paz. Nosotros sabemos y debemos de entender de que nuestra vida trasciende este mundo, trasciende el mundo en el cual vivimos, trasciende esta vida. Nosotros somos terrenales, somos humanos, somos de este mundo, pero nuestro pensamiento no es temporal. Y estas cosas no deben de ni alarmarnos, ni nos deben de robar el sueño, ni nos deben de llevar a nosotros a perder la tranquilidad. Debemos de saber que esto tiene que suceder, esto tiene que acontecer, tiene que pasar, porque así como una madre que va a dar a luz un bebé tiene que cruzar lo que llamamos nosotros la labor de parto, y la Biblia lo explica de esa misma forma, también de la misma forma nosotros tenemos que pasar por esto, porque para poder llegar a ese otro lado vamos a tener que enfrentar esto. Y él termina ese pasaje ahí en el capítulo 16, claramente diciendo, para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la esencia que debe de existir en nuestra vida. Que no nos debemos de alertar, sino vivir una vida en la cual nuestro enfoque, nuestra mirada está en Dios y no en las situaciones a nuestro alrededor. Pero saber de que el conglomerado, para poder responderte a la pregunta, el conglomerado de las señales nos demuestra de que estamos virtualmente al final. Y yo creo de que en el próximo programa, en la próxima oportunidad, vamos a meternos a la sexta señal y probablemente entrar a la verdadera señal de que estamos en los tiempos finales o que estaremos en los tiempos finales. Buenísimo, creo que no deberíamos decírselas para que se queden ahí con las ganas de conectarse al próximo Controversias, porque definitivamente tenemos mucho de qué hablar. El juicio eterno también, ese es otro tema, y estar preparados, ¿no? Porque yo creo que el origen de ese miedo es que no estamos preparados. Definitivamente. Entonces, los esperamos nuevamente en Controversias, esperamos que hoy hayan sido profundamente inspirados a meterse más en la palabra y aprender. Bendiciones, nos vemos hasta la próxima.